Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Está de Peli. Como ya saben, este año descubrí las series turcas. En esta ocasión les voy a contar sobre mis reacciones y lecciones aprendidas de una serie de acción llamada Wolf, que está basada en eventos reales de un equipo elite de operaciones especiales. Estos eventos empezaron en el 2014 y terminaron como en el 2016. Y esta historia llamada Wolf la podéis encontrar en Netflix. Y bueno, sin más introducción, empezamos. Wolf es una serie de 6 episodios y realmente me encantó, pues tiene este cinematic look que hace ver cada episodio como si fuera una película. Y bueno, también pensaríamos que fuera una película, pues cada episodio son de más de 1 hora de duración, lo cual no es de gran sorpresa para mí, pues algo diferente de las series turcas es de que cada episodio son más de 1 hora. La serie termina con 6 episodios, pues esperaban una segunda temporada que nunca llegó, así que una película fue hecha para darle conclusión a esta historia y vaya que sí la recomiendo, ambas, la serie y la película, pues más que una historia de acción y guerra es una historia que relata las vidas de cada héroe, sus guerras internas y sus grandes características que los han convertido en lo que son, unos héroes que no buscan aplausos ni medallas ni mucho menos que los reconozcan, pues ellos simplemente sacrifican sus vidas por su patria, por su gente, por sus hermanos. Hubieron momentos de gran aprendizaje. He visto que los turcos tienen una manera de enseñar muy interesante para mí, pues es a través de historias o frases. Nosotros los mexicanos nos enseñaron nuestros padres y abuelos con dichos y veo que los turcos usan mucho las frases o historias para enseñar a la siguiente generación o simplemente para dar un consejo a alguien. Así que les comparto unas de muchas que me llamaron la atención, lo cual a mí me enseñaron algo muy importante. Número 1. No importa a quién nos enfrentamos, sino quién está de nuestro lado. Conocer al enemigo es bueno, pero conocer a los que están a tu lado es mucho mejor, pues como dicen por ahí, la unión hace la fuerza. Así que es más importante saber quién está de tu lado, a quién puedes confiarle aún tu propia vida. Como dicen, en la enfermedad es donde se conocen los amigos. Y vaya que después del COVID realmente supe quién eran mis amigos. Pero bueno, aquí les va un spoiler. El enemigo en esta historia se encuentra dentro de su propia casa. Más o menos ya entendemos por qué uno de los personajes dijo este comentario. Número 2. Si ganamos la batalla de aquí, ganaremos cualquier guerra allá afuera. La mente es donde nacen los malos pensamientos, las dudas, las motivaciones. En fin, bueno o malo, todo empieza en nuestra mente. Así que si nuestra mente no está bien, nunca lograremos mantener metas, ya sea físicas, espirituales y más. La serie empieza con una escena sangrienta. Aquí les va otro spoiler. Pues en un club, mientras la gente está divirtiéndose, entra alguien armado y mata a mucha gente. Una de las víctimas ve morir a su hermana y eso lo empuja a enlistarse para así encontrar a gente como él que mató a su hermana. Lo cual vemos en la serie cómo lidia con ese odio interno, mientras necesita claridad para la hora de combate. Número 3. Es fácil morir. Tratar de vivir la vida correcta en este mundo brutal, esa es la única dificultad. A veces yo misma me encuentro diciéndole a Dios, ven pronto, pues pareciera que todo el mundo está en contra de mí o está al revés. Y quizás tú, como yo, te cansas de navegar en contra de la marea. Pero si aún Dios no regresa, es porque hay mucho por hacer en un mundo cruel. Número 4. Todos observan, pero no todos ven. Con esto de las redes sociales, todo el mundo graba sus alrededores, pero muy pocos realmente vemos. Nos perdemos de un atardecer por tomar la foto perfecta, o a veces nos perdemos de las cosas que están sucediendo frente de nosotros como una simple plática con los que más amas. Si tan solo pudiéramos ver menos y vernos más. Número 5. Todos mueren, pero no todos viven. Más clara que el agua, no lo creo. Vivamos al full, así de simple, disfrutando de las bendiciones que Dios nos da diariamente. Estoy segura que hay más lecciones, pero estas me llamaron la atención a mí. Te invito a que veas esta serie y la película, llena de historia, hermandad, valentía, acción y demás. Y compártenos qué fue lo que más te llegó y qué fue lo que aprendiste. Esto es todo por hoy. I'll be back con más videos de Está de Peli. Nos vemos hasta la próxima. Adiós y muchas bendiciones.